Muy buenos días familia de la fe, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. En el día de hoy nos atañe un pequeñito estudio en cuanto a la palabra de Dios, dos textos bíblicos y una explicación con una exhortación dentro de ella. Amén, entonces quiero comenzar de inmediato y quiero decirte a modo de introducción que um, Dios es un Dios alta y sumamente sabio. Te lo voy a repetir. Dios es un Dios alta y sumamente sabio. Te lo voy a exponer aquí en la palabra. Ve conmigo por favor a Éxodo 15, versículo 26 y escucha con minuciosa atención lo que dice aquí. Dice aquí, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, repito, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Una de las cosas que a mí me gusta y me encanta de la Biblia es la conexión que hay con el Nuevo y Antiguo Testamento. Por eso siempre mantengo la palabra y digo que la armonía que hay en la Biblia, ningún ser humano pudo hacer esto. Esto no es de arquitectura humana. Bueno, aquí voy a comenzar de una manera retrospectiva, de atrás para adelante. Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí Jehová tu sanador es Jehová Rafa, del hebreo Jehová Rafeka, Yahweh Rafeka. Y dice, esta es una de las bendiciones que se reciben cuando se mantiene una relación amorosa con Dios. Escuche bien, escuche bien. Aleluya. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Aquí no dice que el diablo le mandó nada a nadie. Aquí, en donde se está moviendo este texto, Dios está tratando con sus hijos literalmente. Para que de una vez por todas las personas entiendan que los hijos de Dios, Satanás no tiene nada que ver con ellos, a menos que tú le des lugar al enemigo en tu vida, lógicamente. ¿Entiendes? Y que Dios también se lo permita, porque el Satanás no hace nada a lo loco. Ahora bien, todo lo que Satanás va a hacer, no con la gente que le pertenece a él ni con sus hijos, no. Todo lo que Satanás quiera hacer en la vida de un hijo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios. Pongo esto claro de una vez por todas. Dice, y guardares todos sus estatutos. Oye bien, hay que guardar los estatutos de la palabra de Dios. Hay que guardarlos. A mí me encanta guardar palabra aquí en mi corazón. Aprenderme textos bíblicos. Me gusta eso. Dice aquí, y dieres oído a sus mandamientos. Aquí quiere decir no solamente que oíste, sino que escuchaste. Hay una diferencia en oír y en escuchar. Es un mismo oído. Con el mismo oído se oye, pero con el mismo oído se escucha. Hay muchos textos bíblicos en los cuales Dios le daba palabra a un profeta y luego dice, a ver si escuchan, tal vez te escuchen. ¿Entiendes? Porque hay que escuchar, no solamente oír. Dice un texto bíblico, no recuerdo ahora mismo, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto al Rey. Sin embargo, no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar va mucho más allá, va mucho más profundo porque va al corazón. Oír simplemente es algo de pasada y que luego se te olvidó. Y aquí refleja la parábola del Señor que dice que la
la semilla que cayó en piedra, en lugar pedregoso, y una que cayó en lugar fértil. Cuando esa palabra, esa semilla cae en tierra fértil, quiere decir que escuchó y retuvo la palabra, no la soltó. ¿Entiende? Entonces, continúo, dice, hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Cómo yo puedo hacer lo recto delante de los ojos de Dios? Miren, yo siempre les voy a repetir esta palabra. Si hay algo que Dios hace continua y constantemente, es mirar y observar con mucho detenimiento y cuidado lo que sus hijos hacen. David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? O sea, los ojos de Jehová, como dice la Biblia, contemplan toda la tierra. Entonces, el hecho de que tú salgas, por ejemplo, yo en este caso, dentro de unos minutos salgo a mi trabajo, que trabajo hasta las 12 del mediodía. El hecho de que yo salga a mi trabajo no quiere decir que porque salí de la casa ya Dios no me está mirando, que solamente estaba aquí. No, Dios está en todas partes. En todas partes. Y especialmente mirando lo que sus hijos hacen, dicen, piensan, desean, a dónde van, cómo se comportan, las cosas que desean. Óyeme, Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Él está observándolo todo y lo mantiene todo bajo control. Nada lo sorprende. Ni siquiera un accidente que pase por ahí y alguien venga y le diga a un ángel, Señor, hubo un accidente en tal esquina. Dios no le va a responder, ¿por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me dijeron nada? O sea, es un Dios que no se inmuta, no se inquieta, nada lo sorprende. Es un Dios que está quieto, dice la Biblia. Tranquilo. Amén. Continúo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y aquí, por eso quise irme de atrás para adelante. Y aquí la cosa se pone recia. ¿Sabe por qué? Dice aquí, si oyeres, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Sigo con la segunda estrofa, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y la tercera que te voy a mencionar ahora mismo es, y diereis oído a sus mandamientos. La cuarta, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bien, dice la primera, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa voz que dice ahí, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, te lo estoy repitiendo a ver si lo coges. ¿Sabes por qué? Porque esa voz, cuando vamos a Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice literalmente, en el principio era el verbo. A mí me encanta el evangelio de Juan, porque de los 4 evangelios, el único evangelio que se va y se remonta a la eternidad es Juan. Los demás se remonta a Mateo, Marcos y Lucas, se remonta simplemente a cuando el Señor nació y todo ese tipo de cosas, y de ahí arrancan. No. El de Juan me encanta. Siempre me ha encantado ese evangelio. ¿Por qué? Porque ahí pasan cosas y se hablan cosas que en los otros evangelios no están. Bien, dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, dice, aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el mismo Señor Jesucristo. Yo tuve un encuentro, quiero decir esto para establecer algo. Yo tuve un encuentro con unos testigos de Jehová que fueron a una barbería donde yo iba a recortarme antes. ¿Qué pasa? Que antes de que ellos llegaran, el Señor me llevó a la barbería ese día a evangelizar su palabra. Bien, y yo le evangelicé a todo el que estaba ahí, a los barberos, al dueño de la barbería, a todos. Le hablé, escúcheme bien, y tengo por costumbre preguntarle al Señor que qué quiere, de qué tú quieres que yo hable. O sea,
¿Qué hago? ¿Y sabe de qué hablé? De Hechos 5, versículo 4, donde Pedro le dice a Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayó y expiró y todo eso. Pero el que habló fue Pedro, en persona, o sea, la persona que estaba hablando con Ananías era Pedro, pero quien hablaba a través de Pedro era el Espíritu Santo. Bien, yo hablé de eso. Cuando los testigos de Jehová llegaron, que comenzaron a repartir folio, yo le dije, no, yo no. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué? Y eran dominicanas las mujeres. Me dicen, ¿qué? ¿Nosotros también somos hijos de Dios? Y le dije, no, eso no es así. ¿Cómo así? Pero la mujer se inquietó y me hablaba mal. Y le dije, mire, hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Y le muestro en la Biblia donde habla de eso, pero también le hice hincapié a ellos de que ellos dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, que no es una persona. Y yo abro mi Biblia y le digo, mire, hace unos minutos yo estaba aquí evangelizando a ellos y andaba yo con esta misma Biblia, que es mi Biblia de estudio, y les digo, lea conmigo lo que dice aquí. Y comienzo a leerle los 4 versículos, los 5 versículos, pero cuando llego al 4 le digo, ¿quién habló? ¿Por qué le dice Pedro a Ananías que por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué mentiste? Entonces yo le hice la pregunta y le dije, ¿cómo una persona le puede mentir a una fuerza? Y las más se miraban. El Espíritu Santo es una persona. Jesucristo es Dios. Ah, no, eso sí no. Yo le dije, vaya conmigo a Colosenses 2:9. Leímos. Dice ahí, en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Deidad habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas mujeres hasta el día de hoy por ahí nunca me han vuelto. Yo le di clases a ellas. O sea, no yo. Honro al Señor. El Señor le dio cátedra a esas mujeres a través de mí. ¿Entienden? Entonces, así uno tiene que estar. Le hablo de esto para establecer esto que le dije. La palabra de Dios tiene que estar y morar en nuestro corazón abundantemente. Entonces, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, ¿ok? Dice aquí que ninguna enfermedad de la que se envió a los egipcios nos va a enviar a nosotros. Dice el versículo, la primera estrofa del versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál voz? Esa misma voz que te estoy diciendo de capítulo 1 de Juan, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese Dios que era el verbo, óyeme, con cuidado por favor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una misma persona. No sé cómo no lo entienden. Si tú oyes a Jesús que se hizo carne, vino a la tierra y es la palabra de Dios, es Cristo, es esto aquí, aunque no lo creas, es esto aquí, la palabra de Dios, la Biblia se hizo carne y habitó con nosotros en la tierra. Esa palabra, esa es la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová. Mira aquí. Aquí. Y para los que dicen que Jehová no es Cristo, sígueme con cuidado. Hubo un episodio donde el Señor les dice a los discípulos, váyanse adelante, espérenme en la otra ribera, o sea, espérenme allá. Yo los alcanzo ahora. Y se queda orando, pero era de tarde cuando él le dijo eso, no era de noche. Escúcheme, era de tarde. Y dice que él se quedó despidiendo a la multitud. Y cuando terminó de despedir a la multitud, y vayan con Dios, Dios les bendiga y todo, y poniéndole las manos, lo que sea. Bueno, se van. Dice que se quedó orando hasta la 4ª vigilia de la... Óyeme, el hombre se quedó hasta la madrugada orando. Y mientras él está orando, dice la Biblia, que él vio que la barca estaba siendo azotada por el viento. Pregunté la vez pasada en el estudio y dije, ¿cómo fue que los vio? Porque él no estaba ahí al lado de ellos.
La barca estaba lejos. En el medio del mar, dice la Biblia, que estaba la barca. Y él lo vio, ¿cómo lo vio? En el espíritu. Ellos están ahí, están siendo azotados. ¿Por qué no reprenden la ola y siguen? La tempestad, ¿por qué no la reprenden para que sea y siguen? No, se quedaron ahí. Entonces Jesucristo vino caminando por arriba del agua. ¿Conocen esa historia? Gloria a Dios, vino caminando por arriba del agua y cuando llega, amén, ellos lo ven y se asustan. Un fantasma, y es cuando Pedro sale y todo. Bueno, Jesucristo sube a la barca, reprende la tempestad, la ola y todo, y se hace grande bonanza. Ok. Cuando tú vas al Salmo 89, allí te dice que Jehová literalmente manda que las olas sean, aleluya, Él calma la bravedad del mar, dice allí. Entonces Jehová es Cristo, porque el único que ha hecho eso es Cristo. Por eso tú ves que cuando pasó esto, la Biblia dice que a ellos se le abrieron los ojos del entendimiento. Ahí entendieron quién era que estaba con ellos ahí. Y por eso te das cuenta que a partir de ese texto en adelante, los discípulos no suelen preguntarle nada más al Señor, porque ya dijeron, no, el que está aquí, el que sabe del asunto de verdad. Tenemos a Jehová personalizado aquí con nosotros. ¿Entienden? Entonces, te voy a leer el texto completamente y te voy a dar otro texto de Lucas para que veas cómo coinciden las cosas. Aquí dice 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Perfecto. En Lucas 12:34, mi alma te bendice, te adora y te exalta, Señor Jesucristo. Aleluya. Lucas 12:34. Yo quiero que tú escuches bien lo que dice aquí. Dice el Señor hablando personalmente, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? Ay, Dios mío. ¿Por qué te leo ese texto? Atención. Yo no lo iba a leer, pero lo voy a leer como quiera. Éxodo 19, 4 y 5, pero especialmente el versículo 5. Dice, 5 y 6, especialmente, bueno, lo voy a leer los dos. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿ok? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo dijo el Señor a Moisés para que se lo transmitiera a los hijos de Israel. Pero en el versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Ajá. Entonces, en Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿De qué trata todo este estudio? Aleluya. Porque el tesoro de Dios eres tú y soy yo. Y en nosotros está el corazón de Dios. Qué bello es el Señor. Wow. Qué bello es Él. Yo siento esta gana de llorar. Que tenemos el corazón de Dios aquí. Y el mismo Cristo dice que vendremos a Él. O sea, vendremos a ti y haremos morada con Él y cenaremos con Él. O sea, estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una persona. Literalmente estar en una persona. Las tres personas, o sea, el Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipotente. Estar en ti y estar en mí. ¡Wow, hermano mío! ¡Wow!
Con razón, escúchame, Pedro y Juan, y a veces Jacobo, que caminaba con ellos, pero Pedro y Juan, cuando venían pasando, tendían los enfermos, escúchame con atención, en el lugar donde ellos iban a pasar, y el sol le daba de este lado, y la sombra de Pedro caía, y Juan caía sobre los enfermos y eran sanados. ¿Entiendes ahora por qué? Dios te bendiga.